enorme privilegio de estar delante de ustedes en este canal. Como ustedes recordarán, el capítulo pasado, pues hablamos de lo que era el sueño de Nabucodonosor, como lo había soñado con la estatua, y cómo desglosamos cada uno de los elementos que estaban en la estatua. Y vamos a iniciar en este momento con la lectura de Daniel, capítulo 3. Capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Notemos ahí un punto muy importante, y es el que vamos a desglosar en estos primeros versículos acerca del rey Nabucodonosor, de cómo él, después de haber tenido la influencia del poder de Dios, de haber visto cómo Daniel había interpretado su sueño y cómo Daniel había también revelado sus pensamientos en esa noche, cómo Daniel le había dado la interpretación misma del sueño y el sueño mismo. Él había declarado en el capítulo anterior de que no había Dios, o que no hay Dios como el Dios de Daniel, el Dios nuestro, el Dios todopoderoso, de quien toma el nombre de todas las familias de la tierra. Pero después de esto, después de haber gustado Nabucodonosor del poder de Dios y haber visto, contemplado de que había un hombre guiado por Dios que era capaz de revelar el misterio de los sueños, incluso como Dios le mostró a Daniel todo lo que había sucedido anteriormente, antes de ese sueño, y cómo le dio también la interpretación al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era, como leíamos anteriormente, era aquella cabeza de oro de la estatua, y él mismo había reconocido la grandeza de Dios, pero como todo hombre con deseos carnales y mundanales, y por deseo del éxito y de la gloria, Nabucodonosor había vuelto a sus propios impulsos. Mandó a hacer, por lo tanto, una estatua de 27 metros de altura que representa los 60 codos de alto, y 2.7 metros que representan los 6 codos de ancho. O sea, él quería que todas las naciones que estaban bajo su dominio vinieran y contemplaran la grandeza del rey Nabucodonosor. Todo lo que él había logrado hasta ese momento, todos los reinos, los imperios que él había tenido y había adquirido por su mano, por su fuerza, decía él, quería demostrarle a las demás provincias, aquellas provincias que estaban bajo su dominio, bajo el reinado, bajo su imperio, que vieran cómo es que él había sido engrandecido. Y no solamente cómo había sido engrandecido, sino que mandó a hacer una estatua muy grande, realmente muy grande, para que las demás personas no solamente la miraran, sino que vinieran y se postraran ante ella. Y es lo que vamos a ver, porque aunque de Nabucodonosor había visto y había declarado que no había Dios, que no hay Dios como el Dios único, el Dios todopoderoso, el Dios de los cielos y de la tierra, su corazón, aunque había creído en ese Dios, en nuestro Dios, aún su corazón se permanecía sucio, referente a la egolatría, referente a la vanagloria. El hombre en su corazón se sentía el ser más grande de toda la tierra. ¿Y por qué no? O sea, póngase por un momento a pensar cómo Nabucodonosor, cuando dijo: si yo soy el hombre más poderoso de este mundo, ¿por qué no seré digno de que me adoren? Porque los consejeros de Nabucodonosor, sabios, sátrapas, adivinos, agoreros, magos, y los mismos caldeos, los mismos babilonios que habían sido estudiados y preparados en toda ciencia, ellos también habían tenido mucho que ver en esta decisión del rey de mandar a hacer una estatua conforme
a él mismo, demostrando, número uno, su ego. Número dos, de que a pesar de eso nadie podía decirle nada porque estaba él sentado en el trono de los reyes. Y no solamente en el trono de Babilonia, sino en el trono de rey de reyes de aquel entonces. Y aunque él estaba lleno de orgullo, y aunque él estaba en su corazón impulsado a ser Dios, según él, no había en sí apartado la voluntad de Dios y en aquellos hombres que estaban ahí en Babilonia, que eran servidores de Dios. Y dice la palabra del Señor que después de esto, él provocó al fanatismo, él provocó a la idolatría aún más en Babilonia y los llevó a su pueblo y a sus provincias y a todo su imperio, lo llevó a una gran perdición. ¿Por qué? Porque Daniel anteriormente, aunque le haya dicho, tú eres aquella cabeza de oro, en Daniel capítulo 2, versículo 38, le habían hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. Los sabios del reino, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a él. Pero más allá de eso, a la imagen que había visto en su sueño, demostrando de que él era la estatua de oro, el rey más grande. Olvidándose el hombre como hombre, de que hay una autoridad suprema que domina sobre los cielos y sobre la tierra, que nada escapa de su poder, nada escapa de su dominio, de su voluntad, de la majestad del Dios Todopoderoso, olvidándose de que quien le había otorgado el trono, quien había otorgado el imperio, es el Dios de los cielos, el Dios eterno, que no tiene par, que no tiene igual, que es uno. Como dice la palabra, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y este Dios, el único Dios, estaba observando el proceder del rey Nabucodonosor, porque los sabios no solamente se dirigían al rey Nabucodonosor en base a alimentar el ego de Nabucodonosor, sino que lo hacían para acabar con aquella adoración al legítimo Dios, al único Dios, porque Daniel se postraba ante la presencia del único Dios. Ananías, Misael y Azarías se postraban ante el único Dios todopoderoso, y el pueblo judío se postraba, o el pueblo de Israel se postraba ante la bendita presencia de Dios. Entonces ellos, como a cualquier otro hombre que tiene una inclinación hacia la falsa doctrina, que tiene una inclinación hacia la idolatría o a la apostasía, van a querer ver caído a los hijos de Dios, a los hijos del Dios viviente. Sin importar a quién se van a llevar de encuentro, ellos promulgan los edictos o hacen que el rey tenga la necesidad en su corazón de promulgar un edicto. ¿Para qué? Para afectar a los legítimos hijos de Dios, a los legítimos servidores del Dios Todopoderoso. Y aquí no era la excepción. Ellos estaban tras la cabeza de estos 4 hombres. En este caso no menciona a Daniel, porque no lo menciona en sí. Pero lo más seguro es que Daniel no se postró ante la estatua del rey Nabucodonosor, al igual que estos 3 hombres. Recuerde que en el capítulo 2 Daniel había sido convertido en el gobernador, en el segundo después del rey, y en el jefe de todos los sabios, magos, astrólogos, agoreros y etcétera. Daniel había sido engrandecido, pero aunque él había sido engrandecido, estos 4 eran los que estaban más a la vista de estos sabios o de estos sátrapas. ¿Por qué? Porque a Daniel ya no le podían hacer nada porque estaba sobre ellos. Pero estando ya ellos, casi por decir así, al nivel de Ananías, Azarías y Misael, comenzaron a atacarlo para que ellos cayeran. Y esta historia se ve en la Biblia en repetidas ocasiones. Esto se ve, recuerde usted cómo Naamán quiso hacerle daño a Mardoqueo. Recuerde cuando los mismos hermanos de José le quisieron hacer daño a José y lo vendieron como esclavo, y al final Dios es el que exalta y Dios es el que levanta y el que hace mostrar, como dice la misma palabra del Señor en Salmos 3:3, Jehová es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Nabucodonosor, después de haber hecho esta estatua de oro,
Dice el versículo número 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Escuche, mandó llamar a los grandes, mandó llamar a los gobernantes, a los oidores, dice. 1. Mandó llamar a los sátrapas, mandó llamar a los magistrados, mandó llamar a los capitanes, mandó llamar a los oidores, mandó llamar a los tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que él había construido. Por decir así, llamó a todos los que estaban bajo su dominio para demostrarle su gloria, para demostrarle que él era el más grande en ese imperio. Nabucodonosor, como cualquier hombre que tiene poder, como cualquier hombre que ahora en este tiempo se les dice magnates, los hombres más poderosos que son millonarios o multimillonarios, aunque pudieran haber tenido un corazón noble para ayudar a las personas, aunque tengan un corazón para agradar a las personas que en ocasiones los necesitan, no les falta el egocentrismo, no les falta ser egocéntricos, personas amadores de sí mismos. Nabucodonosor se amaba a sí mismo y quería que todo el reino de Babilonia o todo el imperio de Babilonia viniera y viera cómo él era. Y no solamente eso, sino que también se postraran ante él. Y lo que nos lleva a una pregunta. ¿Qué es lo que quería el rey Nabucodonosor? Pues demostrar de que él era el rey más grande. Y que a pesar de que vinieran reinos después de él o imperios después de él, él era aquella cabeza de oro que Dios le había revelado. Y quería demostrar de que nadie más iba a ser como él. Aunque Dios desde los cielos, como dice la palabra, que consultan contra su ungido, dice, pero más bien Dios se va a reír de ellos en los cielos. Dios mismo se va a reír de ellos allá en el cielo, porque ellos ignoran voluntariamente que hay un solo Dios digno, merecedor de gloria, merecedor de alabanza, merecedor de adoración y de exaltación. Dios que vive, Dios que reina, Dios que está sentado en el único trono, en el trono de gloria, reinando con justicia, y su cetro es un cetro de equidad. Y Nabucodonosor quería mostrar que él era el más grande, como indestructible y como el gran poderoso que quebrantaría o desmenuzaría los reinos más simples. Pero se había olvidado Nabucodonosor de que quien desmenuza los reinos, quien los despedaza, quien los quebranta y quien dura perpetuamente y para siempre, es el reino del Dios Todopoderoso. Y nosotros comprendemos que el reino del Dios Todopoderoso es el reino que vino a establecer el Señor Jesucristo mediante su predicación, mediante su mensaje, mediante su obra y mediante su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección de la tumba. Él se levantó, Él está sentado en los lugares celestes, sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, y desde allá intercede por usted y por mí, sin importar las luchas, pruebas, dificultades, problemas que padezcamos. Él está con nosotros, aunque en ocasiones sintamos de que Él no está. Él lo prometió, Él dijo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, aún hasta el fin del mundo. Significa que siempre va a estar con Él, y este reino es el que permanece para siempre. ¿Por qué el rey Nabucodonosor hizo la estatua? Una pregunta que nos vamos a hacer en este estudio. ¿Por qué el rey Nabucodonosor mandó a construir una estatua? Nabucodonosor quería que el reino de Babilonia se mostrara o fuera representado como eterno, así como el oro es imperecedero, así él decía que su reino iba a ser perecedero. Pero más adelante en las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, incluso en Apocalipsis, se escucha esta proclamación: ha caído Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las fornicaciones de la tierra, ha caído. Y esta Babilonia
esta Babilonia que es el que sigue todavía influenciando a los reyes de la tierra, influenciando a ese espíritu de gloria terrenal, de gloria egocéntrica en el hombre, tiene que caer. Y Nabucodonosor mandó a hacer esta estatua porque él quería representarse a sí mismo como el reino más grande, más fuerte, que jamás se había levantado. Así que ahora, en este tiempo, la pregunta surge, ¿por qué? Porque Nabucodonosor quería que Babilonia sea el reino eterno representado por la piedra de su sueño en el capítulo número 2. Pero recordemos que esa piedra que derribó todo es la piedra angular. La piedra que desecharon los edificadores, la cual vino a ser la cabeza del ángulo. Aquella piedra. Dice que sobre esa piedra está fundamentada la iglesia, que es Jesucristo. Sobre la palabra, sobre la misma piedra, cuando Pedro le reveló Dios que en la pregunta que hizo Jesús, ¿quién dicen los hombres que son? Que soy yo. Y unos le dijeron que era Elías, otros le dijeron que era alguno de los profetas o Jeremías. Y cuando él pregunta y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y él dijo, el apóstol Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y de cierto te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre Pedro. No sobre Pedro, sino sobre esa roca. Sobre la roca del Mesías, Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca Dios iba a edificar su iglesia, que es el reino de Dios en esta tierra. Y cuando Él venga, pues, nosotros estaremos para siempre con Él. Bendito sea su nombre. El pensamiento de afirmar que el imperio y establecer una dinastía que perdurara para siempre tenía mucha atracción para el poderoso gobernante ante cuyas armas no habían podido resistir las naciones de la tierra, no habían podido estar firmes ante las armas y los ejércitos de Babilonia, bajo el mando, el dominio de Nabucodonosor, hijo de Nabuzaradán, el imperio más grande. Pues olvidando las providencias notables relacionadas con el sueño de la gran imagen, y olvidando también que por medio del siervo Daniel, el Dios de Israel, el Dios de los cielos y de la tierra, le había aclarado el significado de la imagen. No era él el reino eterno. No era él el reino que iba a desmenuzar a los demás reinos. No era Nabucodonosor ni Babilonia el que iba a despedazar a todos los demás imperios. No, Babilonia tenía que caer. Y después de Babilonia se tenía que levantar otro imperio, aunque un tanto más débil y no glorioso como Babilonia, pero se iba a levantar sobre ellos, y Babilonia no se iba a volver a levantar como imperio. Sí, ha quedado en la mente de muchos. Hay religiones, por decir así, la Iglesia Católica celebra cultos babilónicos. En las naciones de Oriente hay países o hay religiones que adoran los cultos babilónicos, los dioses de Babilonia. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que diga Dios es Dios. Hay un solo Dios, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios misericordioso, el Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia, pero aquel que no va a dar por inocente al culpable, el único Dios. Y este Dios nos dejó su bendita palabra para que por medio de ella nosotros nos guiáramos. ¿Y cómo nos vamos a guiar? Estudiándola, conociéndola. ¿Por qué el cristiano el día de hoy es fácilmente llevado a la adoración de ídolos? ¿Por qué es llevado a adoptar doctrinas completamente apartadas de la voluntad de Dios? ¿Por qué seguimos enseñanzas erradas? Porque no estamos preparados con la palabra de Dios. Estudios como estos miramos de que no le prestan mucha atención. ¿Por qué? Porque este tipo de estudios a veces pareciera como que fueran pesados, pero estos libros son los que nos demuestran cómo el Dios verdadero siempre salió al encuentro de aquellos que confiaron en Él. Cómo Dios siempre sale al encuentro y a favor
de aquellos que le sirven fielmente, aquellos que están en la brecha, que siempre van a preferir la muerte, el sufrimiento, el dolor antes que doblegar su espíritu ante algo que no es Dios, sino que su espíritu va a ser doblegado y contrito ante la presencia divina de Dios, ante el Dios único, el Dios todopoderoso. Bendito sea su nombre. Nabucodonosor se había olvidado de todo lo que Dios había hecho. Nabucodonosor se había olvidado de lo que Dios ya había hablado por boca de Daniel, de lo que el Señor le había revelado incluso en aquel sueño. Y este hombre tenía que recibir una lección. ¿Por qué? Porque la verdad iba a ser interpretada, pero por una falsedad mal aplicada. Y en este caso, la falsedad mal aplicada fue por los sabios, por los sátrapas y por aquellos que estaban aconsejando a Nabucodonosor. Y esto traería la verdad sin mezcla una verdad mezclada, con el error. ¿Por qué? Porque ellos le decían de que él era el rey que más grande de todo el mundo. Pero también le decían que su reino iba a ser sempiterno, y no fue así. Después de Babilonia se levantó Media y Persia. Después de Media y Persia, Grecia. Después de Media y Persia se levantó Roma, y después de Roma, Roma se mantiene todavía ahí en el imperio del mundo, pero también el barro, que son las naciones, que son los pueblos. Hoy la voluntad popular también está jugando un papel muy importante, y la voluntad popular es la que no se mezcla con el hierro. Y mire que hoy las huelgas, como dice la palabra, las huelgas, las manifestaciones que hay en las naciones, son aquel barro que no se va a mezclar con el hierro. Y usted puede ver esto todo el día. Se puede ver cómo se han levantado movimientos feministas, cómo se han levantado movimientos que están peleando sus derechos, movimientos que van a favor de la naturaleza, a favor ¿cómo le diría? De los lugares naturales, o los recursos naturales. Cómo se están levantando huelgas o manifestaciones que significaba el barro mezclado con el hierro, o significa en este momento. ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde están los descendientes de Nabucodonosor? ¿Dónde están aquellos grandes, aquellos que se creían que eran más poderosos que el Dios viviente, que el Dios todopoderoso? ¿Dónde se encuentran en este momento? Pero había algo, y es que la verdad sin mezcla de error es un gran poder para salvar, y es lo que aquellos hombres habían creído, de que ellos habían visto la gloria de Dios en ellos, de que a pesar de todo lo que había pasado, vieron de que Dios estaba con Israel, revelándole a Daniel las cosas que estaban sucediendo. Incluso ellos apoyaron a Daniel en orar. ¿Para qué? Para que Daniel tuviera la respuesta. Mira el versículo 3. Versículo número 3, Daniel. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Firmes ante la estatua del rey Nabucodonosor, confiados totalmente en lo que iba a pasar, confiados de que ellos solo tenían que arrodillarse ante este rey y sus vidas iban a ser salvadas. Y ahí estaban los más grandes, ahí estaban los poderosos. Imagínense ahorita una reunión de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí estaban los más grandes. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Qué sucede cuando él los manda a llamar? Pues ellos se presentaron rápido. Y el versículo número 4 dice que... Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Alerta, alerta para los hijos de Dios, alerta para los temerosos de Dios, que al escuchar todo tipo de instrumentos musicales,
se arrodillaran ante algo muerto, ante algo que era materia, ante algo que era nada. ¿Qué vida tiene una estatua? Por eso se llama estatua, porque es de estarse quieto o estarse todo duro. Pero ¿qué vida tenía esto? No tenía ninguna vida. ¿Qué poder para salvar tenía la estatua de Nabucodonosor, partiendo de la imagen de un hombre? A lo más que puede llegar el hombre es a dar muerte, pero dar vida jamás. Este hombre, a quien quería lo mantenía con vida, a quien quería mataba, pero no dependía de él la vida o de la muerte. Recuerde que todo lo que pasa en esta tierra va bien supervisado por Dios, va bien supervisado. No pretendamos nosotros de que hay cosa alguna que se le escape a Dios. Tanto el bien como el mal no se apartan de la voluntad de Dios. Ahora hay que reconocer humildemente de que sea lo bueno o sea lo malo, todas las cosas nos ayudan para bien, porque conforme al propósito de Dios nosotros fuimos llamados, así como en este libro vamos a ver estos hombres que fueron llamados por Dios. Mire lo que dice que Dios le iba a dar al rey Nabucodonosor. Porque mientras la verdad pura y clara tiene un gran poder para salvar al hombre, la verdad mezclada con el error es la herramienta útil para Satanás. Eso es. Recuerde la serpiente en el Edén. ¿Cómo le dijo a Adán y a Eva? No, si ustedes no morirán, sino que sabe Dios que ustedes serán como Dios y van a conocer el bien y el mal. Y era verdad. ¿Qué era verdad ahí? La verdad era de que iban a conocer el bien y el mal. Mezclada era que ellos no iban a morir. Mezclada era que iban a ser iguales a Dios. Jamás. Recuerde cómo Satanás tentó a Jesucristo y le dijo con la misma palabra: mira, sus ángeles mandará cerca de ti. Convierte estas piedras en pan, pues dice que pues Dios está contigo si eres hijo de Dios. Tírate de aquí, pues a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Una verdad que era, él estaba citando la palabra de Dios, pero iba con las artimañas del error. Iba mezclada con el error, porque el error mezclado con la verdad es el arma más útil del diablo. ¿Y por qué es más útil? Porque usted está acostumbrado a escuchar la palabra. No porque haya una película mencione a Dios es que es cristiana. No porque hubo una canción mencione a Dios es que es cristiana. Usted tiene que saber interpretar. Debemos saber interpretar las cosas de Dios, qué es lo que a Dios le agrada. Porque por salvar la vida cualquiera se postra ante una estatua. Por salvar la vida cualquiera adula a un jefe, adula a un magistrado, a un rey, a un presidente, o etcétera, a una autoridad. Pero por mantener su integridad delante de Dios, no es cualquiera que se va a mantener firme y va a decir: prefiero que me corran, prefiero que me maten o que me azoten, pero yo me voy a mantener firme antes que fallarle a mi Dios Todopoderoso. Entonces, una vez que se le dio aviso al pueblo, a todo el pueblo de Babilonia, dice en el versículo 6: Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 16 o 19:30. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio: a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, al pueblo de Israel, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios lo manda a que escoja la vida. Dios lo manda a que escoja mantenerse con vida. Pero Él mismo es la vida. Dios es la vida. Recuerde lo que dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Vida. Él es la vida. Entonces por eso dice: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. En ningún momento le está diciendo de que si usted no le adora lo va a tirar a un horno de fuego. Claro,
Claro, vamos a hacer claro de que el Señor nos ha dado toda una vida para honrarle, para venerarle, para servirle. Y al final, pues, como dice Apocalipsis, de que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado a un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ahí está, pero eso lo elige el hombre. Nabucodonosor lo estaba imponiendo en ese preciso instante. Hoy, ¿cuántas personas andan libres en el mundo? No sirven a Dios ni le temen. Es más, hasta blasfeman a Dios, a Cristo. Y ellos siguen vivos. Aunque va a llegar un momento donde le van a dar cuenta a Dios. Pero este hombre, queriendo ser como Dios, les impuso y les dijo, bueno, el que no quiera va a ser lanzado a un horno de fuego ardiendo. Mandó preparar aquel horno, Nabucodonosor. Una vez que lo mandó preparar, ¿qué sucede? Comienza a sonar la zampoña, el salterio, el arpa, los tambores y todo instrumento musical, y hay de aquel que no se postre, hay de aquel que no se postraba ante la estatua que el rey había edificado. Y mire lo que dice el capítulo 7 de Daniel, versículo 7 del capítulo 3. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí había pueblo de Dios. Ahí había, creyentes, de que ya sabían, pero por miedo, por temor a ser muertos o ser tirados ahí, se postraron. Como dicen hoy la hipocresía, peco ahorita, pero más tarde me arrepiento. Y eso es una doctrina del diablo, eso es algo de que no tiene que pasar en el pueblo de Dios. Tenemos que hacer hasta lo imposible por mantenernos firmes ante la presencia del Dios Todopoderoso y ante aquellas tentaciones, problemas o desafíos que vienen a nuestra vida, mantenernos firmes y declarar la palabra tal y como está escrita, de que Dios, proclamarla, de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, confesar la palabra, confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Salvador, nuestra salvación, nuestro ayudador. Por lo tanto, no vamos a temer lo que nos pueda hacer el hombre, como dijo Pablo. Y una vez que fueron sonados todos estos, dice que en el capítulo 8, por esto, y en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Por esto, lo que hablábamos al principio. Por esto ellos estaban, completamente puesta su mirada ante aquellos judíos. No estaban puestos en ningún otro adorador, porque el que adora a un ídolo va a adorar otro. El que adora a un Dios falso va a adorar otro. El que cree en la mentira va a creer otra mentira. O sea, esto no es así. El mundo ama lo suyo, lo dijo Jesucristo. El mundo ama lo suyo y va a ayudar a lo suyo. Y estos idólatras iban a seguir su idolatría, pero aquellos que no eran idólatras se iban a mantener firmes ante el Dios en quien habían creído, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos no se iban a doblegar ante esa estatua. Y estos bandidos, porque no hay otra forma de llamarlo, ellos la habían agarrado en contra del pueblo judío. Y el pueblo judío, ¿qué les hacía? No les hacía nada. Ellos prosperaban en Babilonia porque Dios estaba con ellos. Ellos tenían sus ganancias, ellos tenían sus negocios en Babilonia porque ellos confiaban en Dios y les gusta trabajar. Y esto es lo malo, que cuando usted hace las cosas mejor que los demás tienen envidia de usted. Los demás ven que Dios está con usted, pero le tienen envidia a usted en cualquier ámbito de su vida, en cualquier lugar donde usted esté, la envidia siempre va a estar. Ahora tenemos que tener cuidado nosotros de tener envidia, porque ahí nosotros ya no seríamos servidores de Cristo, sino que servidores a nuestros propios deseos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio,
de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y mire, hay personas que siempre se van a enfocar más en el castigo que en la recompensa. Hay personas que siempre van a estar más en el daño que se le puede causar a otras personas que en el beneficio que puede sacarse de ellos. Estos hombres habían sido observados de que ellos se mantenían firmes al doblar las rodillas ante aquello que no es Dios. ¿Por qué nos vamos a doblegar y creer a otra cosa? Ahorita, y tenga cuidado, ahorita se está levantando un movimiento en contra del cristianismo, se está levantando un movimiento y el mismo pueblo, los mismos, por decir así, en el judaísmo, los ultraortodoxos, están levantando una campaña en contra de Jesús, en contra de Jesucristo, porque según la palabra, el corazón de ellos fue endurecido para que no creyeran en Cristo como el Señor, el Mesías, el Cristo. Y ahorita están levantando y tienen unos argumentos bastante fuertes de que si nosotros no estamos estudiosos de la Biblia, van a mover a mucha gente, y es más, han movido a mucha gente, porque he visto evangélicos que dicen, uy, cómo estaba de engañado, y entonces ¿dónde estaban aquellas personas que hablaron una vez del Señor, aquellas personas que oraron con fe, aquellas personas que sintieron la presencia de Dios y ahora están diciendo que estaban equivocados? Tenga cuidado, porque si usted no está firme en la presencia de Dios, cualquier cosa lo va a mover, y líbranos Dios de alejarnos del Señor Jesucristo. Dice la palabra misma que el versículo número 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y sabían sus nombres porque ellos estaban indicados. O sea, como que el mismo Satanás estaba apoderado de ellos para agarrarlo. Como dice la misma, que se empecinaran en contra de estos tres varones. Sadrach le dicen, Mesach y Abednego. No mencionaron a nadie más. No mencionaron a nadie más porque ellos habían hecho este consejo en contra específicamente de estos tres hombres. Sadrach, Mesach y Abednego. No adoran a tus dioses, y eso es lo que a ellos más les dolía, de que no adoraban la mentira que ellos adoraban, de que ellos no se postraban ante la mentira en que ellos se postraban, porque tantas veces se repite una mentira que hasta que el mentiroso cree que es una verdad, él mismo se la cree. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Inmediatamente el rey dice, bueno, vayan a traérmelos, tráiganos para ver si es verdad, que no se van a postrar ante la estatua que yo levanté, mi estatua que lleva mi rostro, que lleva mi cuerpo y así, que lleva mis detalles. Y lo mandaron a traer, lo fueron a traer inmediatamente. Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías y Misael estaban delante del rey, y el rey en el versículo 14 les dice así. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Es verdad de que no la adoráis, ni a mis dioses? Imagínense a Nabucodonosor encuestándolos a ellos, preguntándoles, ¿es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua que levanté, la estatua de mi nombre? ¿Por qué? Porque aquellos hombres se habían encargado de enfermar más el corazón del rey. El rey, imagínese por un momento usted, el rey ya tenía a todo un imperio postrado ante aquella estatua. ¿Qué le iba a interesar tres que no se postraran? Pero aquellos vinieron y miraron, y aquellos tres hombres, rey, no se quisieron postrar, no quisieron levantar, no adoran ni tus dioses, no adoran ni a la imagen que levantaste, como a las chismosas, no las levantaste, no las adoran aquella estatua que tú levantaste, sino que ellos se mantienen así, se ponen firmes, y andan diciendo de que no van a adorar a otro Dios, sino al Dios de los judíos. Y
una vez que él le pregunta en el versículo 14, en el 15, versículo 15, dice así: Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Imagínense como como queriendo decir, el perverso, el malo, con tal de lograr sus objetivos, con tal de lograr su ego, con tal de ver cumplido su deseo, viene y empieza a buscar y a buscar y a buscar, y les voy a dar otra oportunidad, que vuelva a sonar los instrumentos musicales, y después de eso, ustedes se van a postrar, porque si no lo hacen, ¿quién los podrá librar? Y no lo dijeron quién, sino que Dios será aquel que os libre. Aunque ahí lo dice con una D minúscula, pero hay un Dios que estaba a favor de estos tres hombres. El 16, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nosotros estamos completamente convencidos, nosotros estamos completamente claros de qué es lo que queremos, y lo que queremos es honrar a nuestro Dios, al Dios todopoderoso, al que vive, al Dios que nos creó, al Dios de Israel, al Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que nos dio la palabra por medio de Moisés, por medio de sus profetas. Ese Dios es el que vamos a servir, no nos vamos a postrar ante ninguna otra. No es necesario. No le dijeron todo eso, pero mire, no es necesario que te respondamos sobre el asunto. 17, versículo 17 dice así. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y de tu mano nos librará. Ellos estaban convencidos, pero aceptando la voluntad de Dios, de que Dios podía librarlos o podía no librarlos de ellos, porque este es el punto, y es un error en el que el cristianismo caemos en muchas ocasiones, de que queremos que Dios se glorifique en aquello que pedimos, y si no, nos empunchamos, nos enojamos contra Dios, como que si Dios es nuestro empleado, como que si Dios es nuestro trabajador, y de ninguna manera. Dios es supremo, Dios es soberano, y Dios en su voluntad agradable y perfecta va a responder conforme a su bendito corazón, no conforme a nuestro deseo, porque muchas veces nuestro deseo es egoísta, nuestro deseo es engañoso. Pero mire lo que dicen ellos en el versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no nos libra, date cuenta de una cosa. No vamos a adorar a tus dioses ni la estatua que tú has levantado. No nos interesa, no nos importa. Y pase lo que pase. Entonces el rey Nabucodonosor se enfureció, se llenó de ira, hermano. Y acuérdese de aquella palabra que dice Jesús: y yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo, con ira. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo, dice Apocalipsis. Y este es el punto, de que cuando usted está convencido de hacer la voluntad de Dios, cuando usted está convencido de seguir la palabra de Dios fielmente, predicarla sin miedo, sin temor, enseñar las Sagradas Escrituras sin quitarle ni ponerle, su enemigo se va a enfurecer. Y aunque mande en su furor a encender el horno y a calentarlo 7 veces más, dése cuenta de algo: que usted no tiene por qué doblegar sus rodillas ante los Baales, ante los hijos o incluso ante las imaginaciones de los hombres, porque los dioses, los ídolos de ellos solo son imaginación de un hombre, sembrado en sus corazones por el mismo diablo. Pero no es voluntad de Dios que un hombre se postre ante estatuas, no es voluntad de Dios que un hombre honre a otra cosa que no sea su sagrada palabra en este caso, y al Dios viviente, todopoderoso. Aquel que vino a morir en esa cruz por nosotros es el único, el Dios viviente. En el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y este verbo habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Este verbo es Jesucristo, y Jesucristo es Dios. Mire lo que sigue diciendo. Aunque se llenó, dice. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
pues van a sentir mi ira y en ustedes va a quedar el ejemplo de que yo soy el rey más grande, pero el hombre se le había olvidado que solo es polvo y que hay un Dios en los cielos, de que es eterno y quien libra. Y mandó a los hombres vigorosos que tenían en su ejército que los atasen, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Imagínense que Sadrach, Mesach y Abednego eran fuertes, hombres grandes, vigorosos, porque mandó a traer a los más grandes, como quien dice, para que no se libren. Y antes les había dicho que Dios los va a librar. Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios que tiene dominio sobre las estrellas, sobre el sol, la luna, sobre los cielos y sobre la tierra, y el ejército de todos ellos. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y Nabucodonosor dijo, ahí se termina todo. Ahí se termina todo. Ya, el que no haga, y me imagino a Nabucodonosor en su corazón, y a ver si vas a ver este imperio, quién es el que manda aquí. Y reto a cualquier Dios a ver qué dice en sus pensamientos, a cuál Dios es capaz de librarlo de eso. Un horno calentado, de por sí, una vez calentado ese horno mataba. Y ha calentado 7 veces más. 7 veces más. Y estos hombres cuando fueron echados dentro de ese horno, el versículo 22 dice: Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. A estos hombres vigorosos y fuertes los mató cuando los empujaron, porque él lo había mandado a calentar 7 veces más. Pero estos hombres no se quemaron y cayeron dentro del horno. Pero para sorpresa de ellos mismos, la oración, la proclamación, la confesión de la palabra, la fe que es más allá de un sí creo, es más allá de un sí confío. La fe que ellos mantuvieron es esta, y esta es la fe. La fe es aceptar la voluntad de Dios, sea agradable para usted o no. La fe es aceptar el sí de Dios y el no de Dios y estar de acuerdo con ello. Eso es fe. Ellos estaban de acuerdo en que Dios, en si Dios los iba a salvar, pues está bien. Y ellos estaban de acuerdo en si Dios iba a permitir de que ese horno los matara y que fueran consumidos. Y esa fe los mantuvo con vida. Aceptar la voluntad de Dios es decir, bueno, Señor, si tú lo quieres, yo lo quiero. Si tú no lo quieres, yo no lo quiero. Si a ti te gusta, a mí me gusta. Si a ti no te gusta, a mí tampoco me gusta. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Eso es demostrarle a Dios cuando le decimos, Dios te amo. No es solamente decirle te amo y mañana peleando con Él. No solamente decirle te honro y mañana apartado de Él. No, ellos se mantuvieron firmes, constantes en su pensamiento a Él. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues vamos a seguir. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Es verdad. Y mire, observe lo que dice, que el rey se levantó apresuradamente, se espantó. El rey, imagínese su vello erizado por completo porque mata a los hombres que los llevaban para tirarlo. Pero no, ellos, cuando son lanzados, ellos caen dentro del horno, pero inmediatamente algo pasa, algo ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Que había un ser ahí, había un ser que no era humano, que no era corpóreo, que no era materia, había un ser, imagínese, iluminado, un ser luminoso, resplandeciente en ese lugar, que estaba guardando la vida de estos 3 hombres. Y el rey mandó y preguntó, y no fueron 3 hombres los que lanzamos.
Y entonces, ¿cómo es que ahora hay 4? Y él dijo, He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Por qué semejante a hijo de los dioses? Porque no era opaco, sino que era refulgente, sino porque era un ser, imagínense, un ser grande, un ser poderoso, un ser que estaba protegiendo de 7 veces más caliente ese horno de lo común a estos 3 hombres. Un hijo de los dioses. Algunos dicen que es Jesucristo, otros dicen que es un ángel. Pero lo que sí sabemos es que Dios mismo estaba protegiendo a estos 3 varones, a estos 3 hombres judíos, fervientes en su fe, fervientes en sus convicciones delante de Dios, fervientes en sus convicciones delante del soberano Rey de toda gloria, aquel ante quien las puertas eternas se alzan. Como dice la palabra, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Alzaos puertas vuestras cabezas, porque entrará el Rey de gloria. Y ahí estaba el Rey de gloria mostrando su poder, mostrando su dominio. Nabucodonosor, te equivocaste. Nabucodonosor, tu corazón te engañó. Tú dijiste que qué Dios era capaz de librar a estos 3 hombres, pero yo mismo, el Dios viviente, el Dios todopoderoso, yo vengo a librarlos, a rescatarlos de este fuego y a demostrarte a ti, rey impío, apartado de toda justicia, de que yo soy capaz de librar a todo aquel que cree en mí, a todo aquel que confía en mí. Nabucodonosor se levantó espantado, asustado. Preguntó, y aquellos hombres le confirmaron, sí, son 4. Y él dijo, yo veo 4 y lo más, no solamente veo 4, sino que no sufre ningún daño. Este hombre, su corazón, cuando se llenó de turbación, cuando se llenó incluso de confusión, porque él, aunque ya había conocido al Dios de Daniel, a nuestro Dios, aunque Dios ya había conocido al Rey de Gloria, se había apartado su corazón por su propio ego, pero ahora venía nuevamente su mente y su corazón a reconocer la grandeza del único Dios. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Siervo, pero llámeme la atención. Aquí olvidémonos de Sadrach, Mesach y Abednego por un momento. Y miremos cómo este hombre cambió inmediatamente. Aquel hipócrita, aquel impío, aquel hombre sucio de corazón y apartado de la justicia, egocéntrico, hombre soberbio, hombre blasfemo, que había dicho que Dios los va a librar de mis manos o de este fuego. Ahora estaba diciendo, siervos del Dios Altísimo, porque el hipócrita ya sabe quién es el Dios Altísimo. Ellos saben y reconocen que hay un solo Dios, pero su corazón nos está engañando. Doctrinas y religiones saben quién es el verdadero Dios y se dan cuenta al leer la Biblia de que están en un error, pero no quieren convencerse de ello. Entonces Dios tiene que mandar prodigios, señales y milagros para que ellos se salgan de ahí. Pero es necesario que esto suceda con el Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo que las señales son para aquellos, que para los incrédulos, no para los creyentes. El creyente no tiene que pedir señales, el creyente no tiene que pedir milagros para creer en Dios. Tiene que creer, si tiene fe, la tiene, y si no la tiene, pues no la tiene. Pero aquel que cree en Dios, para que le diga, Señor, haz esto y voy a creer en ti. No, Dios no juega así. Dios no trabaja así. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y por esta fe alcanzaron buen nombre, buen testimonio los antiguos, entre ellos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Apagaron fuegos impetuosos, dice Hebreos 11:35. ¿Y esto es para qué? Para demostrarle a usted, para demostrarme a mí, de que el Dios que estamos siguiendo no es falso,
es el único y verdadero Dios, el Dios todopoderoso, representado por las vocales en hebreo Yod, He, Vav, He, según el tetragramatón, que es el nombre divino con el que se dio a conocer a Moisés. Nosotros en nuestra Biblia lo tenemos como Jehová de los ejércitos. Ellos, por no pronunciar el nombre sagrado, le dicen Adonai. Estoy hablando del pueblo judío. Este Dios que libró a Sadrach, Mesach y Abednego está con usted, está conmigo. Su problema no es grande para Dios. Su circunstancia no es grande para Dios. El desafío que usted está viviendo no es grande para Dios. Su economía, sus finanzas no es grande para Dios. Su luto, su dolor, su pena no es grande para Dios. Dios es más grande que todo ello y en su momento, en su tiempo, cuando aprendamos a esperar en Él, en su momento Él va a darnos la respuesta, la salida de eso. Nada dura para siempre. Nada dura, ni este mundo dura para siempre, los problemas tampoco. Dios está con nosotros y nos va a librar de las garras del maligno. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Nabucodonosor, y miremos aquí, yo sé que Nabucodonosor cometió miles de errores, pero aún así fue un instrumento de Dios. Y el hombre, aunque se apartó su corazón, siguió sin darse cuenta la orden divina. Dios llamó a todos los gobernantes y a todos los principales de las provincias de Babilonia, los gobernadores, los sátrapas, los sabios, y así como dice en este versículo. Mire que los gobernantes, capitanes y consejeros del rey y todos los principales se reunieron para ver a estos hombres. ¿Por qué Dios le permitió a Nabucodonosor que los reuniera? ¿Por qué Dios le permitió que los mandara a llamar y que su corazón se subiera? Porque de los reyes como a Faraón se sirve Dios para demostrar su gloria y su poder. De los reyes, de aquella soberbia, de aquel engaño en el que ellos están como Faraón, Dios demostró su gloria en Egipto. Y de Egipto a las naciones. Dios demostró su gloria en Nabucodonosor y de Nabucodonosor a las naciones, porque estaban los gobernantes de las demás naciones que estaban bajo el dominio de Babilonia. Y estos gobernantes después iban a llevar la noticia a sus reinos, a sus pueblos, a sus países, de cómo habían presenciado aquel gran milagro del Dios Todopoderoso, de aquel Dios que usted sirve. Y bendito sea Dios de que estos hombres se mantuvieron firmes, porque tres hombres, amada hermana, tres hombres hicieron la diferencia, marcaron la diferencia en todo un imperio. Tres hombres cargaron la fe de todas las naciones en ese imperio y confiaron en Dios, y ellos no se daban cuenta de que iban a ser llevados hasta las naciones por confiar en Dios. Y cuando confiaron en Dios y se mantuvieron firmes, Dios transmitió el mensaje y sus nombres a las demás naciones, porque estos gobernantes vinieron a verlos, miraron sus ropas intactas, miraron sus cabellos, y no olían a fuego, no olían a humo, no olían a carne gasada o a carne quemada. No, ellos estaban normal como antes de haber entrado a ese horno, porque Dios es quien nos tiene en su mano. Y dice la palabra del Señor que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Pablo dice, de modo que podemos decir confiadamente, el Señor es nuestro ayudador. No temeremos lo que pueda hacer el hombre. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si vivo estoy sirviendo la obra de Dios, y si muero estoy más cerca de mi Señor. Bendito sea Dios. Y estos hombres se mantuvieron confiados en Dios. Nosotros podemos decir confiados en Dios, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ellos pudieron en Dios y Dios los fortaleció hasta el final. Bendito sea Dios.
Entonces Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que no se doblegaron ellos. No les importó la palabra, ni el edicto, ni la sentencia de Nabucodonosor. No les importó el juicio de Nabucodonosor, ni aun cuando iban a hacer, no dijeron, no, rey, por favor, ahora sí creemos. No, ellos se mantuvieron firmes y aun cuando fueron tirados al horno, ellos no doblegaron inmediatamente. La presencia de Dios los abrazó para que las naciones miraran, para que Nabucodonosor se convenciera en su corazón, y los gobernantes se convencieran de que hay un solo Dios, un solo Dios. Y este Dios es el que vino a entregarse por nosotros en la cruz del Calvario. Este Dios es el que tomó la carga de nuestros pecados en Él. Y Él es el que nos está librando a nosotros de ese horno de fuego. De ese horno de fuego en el cual el enemigo quiere que pasemos por una eternidad. Hay un lago de fuego del cual el Señor Jesucristo nos está librando. Y ese horno de fuego, llamado lago de fuego, está esperando ahí a los infieles, está esperando ahí a los desleales, a aquellos que hacen cualquier cosa por agradar al hombre. No, pero está reservado para el diablo y sus ángeles, dice la palabra del Señor, no para los hombres, pero los hombres aman más a las tinieblas que a la luz. Y estos tres varones se mantuvieron firmes. ¿Para qué? Para que saliera a relucir el nombre divino, el nombre del Dios Todopoderoso, o Dios Todopoderoso. Este Dios, amado hermano, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de los ejércitos, está con nosotros. Mire, 29, versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amado hermano, yo fui católico y no miré la gloria de Dios como la veo con el Dios Todopoderoso. Yo estuve en la iglesia católica, yo realicé, el bautismo, pues, sin saberlo. La primera comunión o la confesión de pecados antes de eso. La confirmación. Ya solo me faltó casarme, pero me casé en la iglesia evangélica. Y la extrema unción, eso no, porque la unción más grande que tengo es la presencia del Dios divino y yo no necesito nada más de eso. Lo que le quiero decir es que vamos a ver la gloria de Dios solamente cuando miremos la Biblia, las Sagradas Escrituras, las escudriñemos, las comamos y las pongamos por obra. Ahí vamos a ver la gloria de Dios y vamos a conocer realmente al Dios Todopoderoso. Este hombre decretó de que todo aquel que blasfemara en contra del Dios viviente fuera descuartizado y su casa convertida en un muladar, destruida totalmente. Muladar, que quedara las piedras como polvo y el polvo como aire, que fuera totalmente destruida. Y no solamente sus casas, sino sus familias. Porque también el término casa en aquel entonces se conocía como la familia, su esposa, sus hijos y todos los que vivieran ahí. Por lo tanto, versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios que pueda librar como este. ¿Y dónde estaban aquellos consejeros? ¿Dónde estaban aquellos sátrapas? ¿Dónde estaban aquellos hombres que habían mal aconsejado al rey que se hiciera una estatua para que las naciones la adoraran? ¿Dónde quedaron? Quedaron sentenciados de que si ellos también blasfemaban en contra de Dios, iban a ser descuartizados. Y descuartizado no es solamente muerto, sino desmembrado. ¿Por qué?
por blasfemar contra el único Dios. Ahora, vamos a ver qué sucedió con estos tres hombres. ¿Qué sucede con Sadrach, Mesach y Abed-Nego? Ananías, Misael y Azarías, ¿qué sucede con ellos? Pues dice que el rey, el versículo 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Ellos ya habían sido engrandecidos porque Daniel en el capítulo 2 le había pedido al rey que también sobre los asuntos del rey ellos estuvieran. O sea que él los engrandeció aún más en Babilonia. Imagínense por un momento lo que es la lección de Dios. Dios, nuestra lección quiere que sepamos que no podemos participar ni formar parte del reino de este mundo. Porque estos están destinados a desaparecer, pero sí Dios nos ha mandado a nosotros a brindarle adoración únicamente a Él. ¿Qué podemos ver en esto? Que a pesar de los decretos de los hombres, a pesar del decreto del rey, usted y yo debemos mantenernos firmes ante la presencia de Dios, independientemente del castigo, independientemente de lo que el hombre quiera. Violar las leyes de Dios por el mandato de un rey no es voluntad eterna, sino dar honor supremo, poder y dominio a aquel que está sentado en el trono de gloria, adorándole a Él a pesar de lo que diga el hombre. No importa la imagen, no importa la estatua, no importa el Dios que pongan delante de usted. Si usted se mantiene firme, Dios sabrá librarlo. Gloria a Jesús. ¿Y qué es lo que miramos ahí? Que Dios engrandece a aquellos que engrandecen su nombre, aquellos que se humillan delante de Él y que no se postran ante ningún otro Dios, ni ante ninguna estatua, eso no es Dios, es solo un rey. No. No me postro ante hombres, no me postro ante imágenes de ellos. No me postro ante estatuas, no me voy a postrar ante nadie más, solo ante el único Dios, Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae deshonor, desastre y muerte. Y ante la crisis y la prueba, la única acción que tenemos nosotros es confiar en Dios, tener fe en que Él nos va a librar y que Dios es autosuficiente y que Dios es suficiente para librarnos de cualquier prueba, de cualquier problema que se presente. Este es Daniel capítulo 3, el estudio de Daniel capítulo 3. Ya hemos grabado la introducción al libro de Daniel, el capítulo número 1 ya lo hemos estudiado, en la firmeza de Daniel. El capítulo número 2, de que es Daniel, intérprete de lo divino. Y ahorita pues este versículo, que es el capítulo número 3, donde Dios demuestra su magnificencia, pero sí vamos a mantenernos firmes, manteniéndonos firmes ante el Dios Todopoderoso, independientemente de las pruebas o las dificultades que se presenten delante de nosotros. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Le seguimos esperando en Jazz Production. Suscríbase. Mi nombre es Julio Padilla, estamos a sus órdenes. Estamos revisando sus comentarios también para darle seguimiento, tomándolos en cuenta. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Es un honor para nosotros estar con ustedes. Bendiciones.